Si hablamos de mafiosos, no vamos a tardar demasiado en pensar en el hombre del que hablaremos. La vida, el curioso entramado policial y un fantástico sistema de sobornos son solo algunas de las cosas más relevantes de Al Capone. En el video de hoy te vamos a contar algunos datos casi secretos que muy probablemente no conocías. ¿Quieres conocerlos? Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Alphonse Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone, tiene datos curiosos que te van a parecer increíbles. Fue expulsado del colegio por golpear a su maestra. La escuela primaria la hizo en un colegio católico de Brooklyn, en el que sorprendentemente era muy buen estudiante. La parte negativa es que se dice que en este colegio pasaría algunos de sus peores momentos, sobre todo por lo represivos que podían llegar a ser algunos castigos ante cualquier problema. Así, se rebeló de la peor manera. En sexto grado, agredió a su maestra con un golpe en la cara y lo expulsaron. Nunca más pisó una escuela. Lo que sí hizo después de esa expulsión es pisar las calles, convirtiéndose en un pandillero al corto tiempo. Conoció a Johnny Torrio, quien fue su mentor en el oficio de ser mafioso y a quien suplantó, tomando el control de los negocios, en la banda James Street Boys. Mientras estaba en esta banda, simultáneamente trabajaría para llevar dinero a su casa y ayudar a mantener a su familia. Al poco tiempo logró unirse a una de las bandas más poderosas, la Five Points Gang. Esta pandilla estaba formada principalmente por italianos. En ella participaron algunos de los criminales más famosos de ese tiempo, como Lucky Luciano, Frankie Yale o Meyer Lansky. Era famosa por su brutalidad y sin dudas Al Capone no se quedaría atrás. El origen de su apodo. Nació de un accidente en una discoteca de Brooklyn, donde insultó a una mujer. Según se informa, se inclinó sobre ella y le dijo una especie de cumplido subido de tono completamente desagradable. Su hermano Frank Galluzio, que estaba ahí, lo atacó con una navaja y le dejó una cicatriz en su mejilla, ganándose así el apodo de cara cortada, el cual odiaba por completo. Las heridas sanaron, pero esa cicatriz permaneció en un lado de por vida. Los informes dicen que solía ocultar el lado feo y con cicatrices de los fotógrafos e incluso llamar a esas heridas de guerra. Capone también se conocía como Snorky, que significa armario elegante. Sus amigos más cercanos a menudo lo llamaban así, burlándose de él por su inclinación por tener un guardarropa elegante. Incluso en su juicio, apareció con ropa de colores brillantes que iban desde lavanda pálido hasta amarillo apagado. Eso no es todo. También extendió su amor por la ropa fina a su pandilla, y todos fueron vistos principalmente con trajes grises y zapatos negros formales. Construyó comedores benéficos durante la Gran Depresión. Todos conocemos lo que significó la Gran Depresión para muchos de los habitantes de Estados Unidos. Con un desempleo llegando a más del 25%, una gran proporción de americanos tendrían un complicado momento para acceder a la comida diaria. En este difícil contexto, Al Capone fue la primera persona en abrir un comedor de beneficencia. Sus cocinas servían 3 comidas al día para garantizar que todos los que habían perdido un trabajo recibieran una comida. La caridad de Capone no tenía nombre, simplemente hizo publicidad, sopa, café y donas gratis para los desempleados. En el interior, mujeres con delantales blancos atendieron a un promedio de 2.200 personas diariamente con una sonrisa y sin hacer preguntas. Es necesario decir que estos esfuerzos no fueron del todo desinteresados, claro está. Fue idea de su amigo y aliado político, Daniel Cerritella, quien fue elegido para el Senado del estado de Illinois en 1930. Tal vez, más que cualquier otra cosa, Capone abrió su comedor de beneficencia para recuperar el apoyo del público después de estar implicado en la masacre del día de San Valentín de 1929. Se cree que los asociados de Capone asesinaron a 7 hombres, 5 de los cuales eran miembros de la pandilla rival North Side, dentro de un estacionamiento de Chicago durante esa ola de asesinatos, aunque nadie fue procesado. Sin embargo, el papel de Capone como un Robin Hood de los años 30 no terminó ahí. Mientras orquestaba actividades delictivas por atrás, Capone lanzó un programa para proporcionar leche a los escolares de Chicago e hizo grandes donaciones a organizaciones benéficas locales. Pagó la iluminación navideña de las calles de Chicago, cubrió las importantísimas donaciones económicas del gángster a varios hospitales, asilos y orfanatos, y la financiación de eventos deportivos de todo tipo. Pagó de su bolsillo ambulancias para los centros médicos y camiones Cuba y equipos diversos para los bomberos. Además, distribuía alcohol ilegalmente en tiempos de prohibición a cientos de lugares clandestinos, por lo que era considerado por muchos como un héroe. Tuvo un Cadillac diseñado para protegerlo.
Todo buen mafioso necesita un buen auto, ¿no? Esto pensaba Al Capone, que tenía un auto diseñado a su medida, sobre todo para evitar cualquier tipo de problemas. Al parecer, Al Capone compró su famoso Cadillac a Emil Denemark, un pariente que era dueño de un concesionario en Chicago. Tiene un blindaje con un entramado en acero con más de 1.300 kilos adicionales que lo hacían a prueba de balas. Las ventanillas también se cambiaron por otras con casi 1 pulgada de espesor, totalmente funcionales gracias a un sistema de apertura y cierre reforzado. Los cristales tenían otro secreto. Los laterales tenían una apertura de solo unos pocos centímetros, el espacio suficiente para que se asomaran allí las ametralladoras para disparar. Mientras que el vidrio trasero tenía un sistema de apertura rápida, por el cual se generaba un lugar para poder disparar más cómodos en medio de una persecución. El automóvil fue blindado en un taller de carrocería propiedad de Ernest Capstrand. Capone se presentó en persona para liquidar la factura y pagó a Ernest Capstrand el doble del precio de venta. La elección del aspecto del modelo tampoco fue casual. En los años 20, la policía de Chicago y los coches oficiales eran todos Cadillac y con una característica inconfundible. Estaban pintados en verde con los guardabarros negros, así lo pidió Al Capone. El camuflaje se completaba con un par de luces rojas intermitentes detrás y también contaban con una sirena replicada a las usadas por las fuerzas de seguridad. Además, se comenta que fue el primer auto capaz de detectar con su radio las frecuencias de la policía para evitar ser atrapados. La familia de Al Capone era respetable. Al fue uno de los 9 hijos de Teresina Raiola y Gabriele Capone. Se crió en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Su padre era barbero y su madre costurera, ambos nacidos en Angri, en la provincia de Salerno. Lo cierto es que, como vimos antes, la situación económica familiar no era la ideal. Por eso, desde que dejó los estudios, tuvo que dedicarse a trabajar en una gran variedad de oficios que le permitieran llevar comida a su hogar. Tuvo un hijo, Albert Francis Capone, mejor conocido como Sonny, que fue, sin ninguna duda, la persona a la que más quiso Al durante toda su vida. Siendo un bebé se le diagnosticó un problema de oído, que se agravaría con el tiempo. Al se volcó en su hijo, costeándole los tratamientos médicos más avanzados del momento, que solo estaban al alcance de las familias con mayores recursos de la época. De todas formas, además de la sordera, Sonny tendría muchos problemas de salud a lo largo de su vida, y quizás por eso su padre entregó aquellos espléndidos donativos a los orfanatos y hospitales infantiles. Por suerte, Sonny tuvo una larga vida a pesar de las complicaciones iniciales en su infancia. El único hijo del gángster más legendario que ha existido, llevó una existencia tranquila, dedicado al trabajo honesto. Si bien en algunos momentos de inestabilidad, su padre intentó convencerlo de unirse a su banda, el consejo materno de no hacerlo pudo más, y Sonny se dedicó a trabajar de forma honesta toda su vida. Su patrimonio neto es demencial. Se ha estimado que el patrimonio neto de Al Capone era de unos $100 millones en el apogeo de su poder, lo que equivale a 1,5 mil millones de dólares de hoy. A mediados de la década de los años 20, el notorio gángster y su equipo ganaban hasta $85 millones al año. Prácticamente eran billonarios si se tomaban en consideración unos pocos años. Del total, aproximadamente la mitad venía del alcohol ilegal, y el resto se dividía entre juegos de azar, burdeles y drogas. Ahora lo más increíble, esa fortuna está perdida en algún lugar de Florida. Capone nunca pudo encontrarla después de haberla escondido para protegerla, y nadie sabe realmente cuánto dinero hay en la actualidad. La realidad es que se comenta que al enterrar el tesoro para protegerlo, luego no supo dónde cavar para volver a extraerlo. Con la caja perdida, seguramente todavía hay miles de cajas de seguridad en bancos que no se han abierto en años y que esconden los millones de Capone. Años después de que Capone murió, en los años 80, las autoridades abrieron una de sus bóvedas conocidas, pero ahí solo encontraron polvo y botellas vacías, lo que parecía confirmar que su tesoro seguía perdido, escondido en una caja enterrada en Florida. Fue responsable de la matanza de San Valentín de 1929. Como vimos antes, este hecho fue crucial en la vida de Al Capone. Pero, ¿qué pasó? Corría el año 1929 en la ciudad de Chicago, más en concreto el día 14 de febrero, el día de San Valentín, y las luchas entre las diferentes familias mafiosas de Chicago se hacían numerosas por momentos. Lo que estaba en disputa era simple: el control del alcohol en tiempos de ley seca. En este tiempo la aceptación pública de la mafia comenzó a caer, y se les empezó a ver como delincuentes y no como los héroes que se les había considerado durante los años anteriores por mucha gente.
En este contexto, Al Capone llevaría a cabo una serie de acciones para deshacerse de la competencia definitivamente. Las dos bandas más importantes del momento estaban lideradas por Bugs Moran y el propio Al Capone, luego de la partida de su mentor. En la mañana de San Valentín, los hombres de Moran llegaron a un almacén para recoger un cargamento de alcohol, y allí se vieron sorprendidos por una patrulla de policías seguida de un coche no identificado. Esto despertó desconfianza en los mafiosos, pues habían pagado su cuota de sobornos a los agentes policiales días antes, con lo que tenían vía libre para operar, y se lo dijeron a los policías, que les golpearon con sus culatas y les ordenaron ponerse contra la pared. Moran, que llegaba tarde, al ver a los policías, decidió esconderse en una cafetería cercana para evitar problemas. Al poco tiempo, los tres mafiosos vestidos de policías y los dos acompañantes arrojaron una ráfaga de disparos que terminó con la vida de los hombres de Moran, perpetrando así la llamada Matanza de San Valentín. Una de las historias más repetidas en la prensa, y que durante mucho tiempo se creyó que era usada para mostrar el poderío de Capone, sucedió poco después de la masacre de San Valentín. En ese tiempo, Capone descubrió que 3 de sus hombres conspiraban en su contra con una familia contrincante. Después de una cena, Capone supuestamente tomó un bate de béisbol y comenzó a golpear con fuerza a los 3 hasta que le ordenó a sus guardaespaldas que lo mataran. En la cima de su poder, Al Capone tuvo a su servicio a un verdadero ejército de más de 1000 personas. Con sobornos y chantajes, mantenía bajo control al 60% de los agentes de policía de Chicago, al propio jefe de policía de la ciudad y al mismísimo alcalde de Chicago. El engranaje de sobornos le costaba la bárbara cifra de $15 millones anuales, pero los beneficios eran muy superiores. Incluida, por ejemplo, la macabra posibilidad de matar a gente en público, con sus propias manos, y que no le pasara nada. Fue apuñalado en Alcatraz. La vida delictiva de Capone llama la atención de la policía, incluso fue incluido en la lista de los más buscados del FBI, motivo por el cual es constantemente vigilado por la policía, los cuales buscaban algún error que los permitiría arrestarlo. Tras años de persecución policial ineficaz, Al Capone es arrestado por evasión de impuestos. Capone fue detenido y enviado a una prisión de Atlanta, pero ante la imposibilidad de controlarlo por parte de las autoridades, ya que Capone seguía supervisando sus negocios desde la prisión, decidieron trasladarlo a Alcatraz, convirtiéndose en uno de sus reclusos más famosos. A pesar de las estrictas convicciones de los tribunales, Capone siempre fue capaz de persuadir a los guardias de la prisión para obtener todos sus caprichos. Se dijo que había convencido a muchos de ellos para que trabajaran bajo su mando y que su celda contaba con varios muebles de lujo junto con muchas otras comodidades que no se extendían al resto de reclusos de la prisión. También se decía que sus amigos y familiares mantenían su residencia en un hotel cercano y que cada día su celda se inundaba de visitantes. Esto no ocurriría en Alcatraz, que sería la única prisión capaz de quebrarlo. Al Capone fue asignado a la celda 181 del famoso penal en la isla. No había privilegios y su mente se debilitaba con el correr de los meses. Tenía solo 34 años cuando los síntomas de demencia comenzaron a presentarse. Desvariaba y casi no se podía mover. Sin duda su peor momento en aquel lugar lo pasaría cuando casi pierde la vida. Es que fue atacado por James Lucas, recluso número 224, un psicópata condenado por varios asesinatos, que pretendía pasar a la historia como el hombre que había asesinado al mítico Al Capone. Así esperó el momento adecuado. Eligió la sala donde hacían confecciones con telas, por el acceso que tenía a una posible arma letal. Lucas cogió unas tijeras y apuñaló con ellas a Capone, en el pecho y la espalda. Al fue trasladado al hospital de la prisión. Aunque había perdido mucha sangre y estaba inconsciente, sus heridas no eran mortales. Pero como las tijeras estaban un tanto oxidadas, tuvo que pasar 3 días hospitalizado para comprobar cómo respondía al suero antitetánico que se le había administrado. Lo que más pudo con su mente no fueron estos ataques físicos, sino la parte mental. La incomunicación con el exterior era algo que a Al Capone lo volvía loco. Solo podía recibir algunas cartas mensuales de su esposa, las cuales fueron quemadas por ella cuando sintió cerca la muerte para evitar que se sepa que habían escrito en ellas. Las visitas personales eran escasas, solo podía ser visitado una vez por mes y solo por 1 hora y media. Se disparó a sí mismo. Si había algo que le gustaba hacer a Al Capone, era pasar tiempo jugando a un deporte. El golf era su deporte favorito porque era un desafío físico y mental.
su pasatiempo preferido de relax disparando a todas las direcciones del campo de golf. Sin embargo, una mañana en el campo de Burnham Woods, cerca de Chicago, tuvo una jornada accidentada. Siempre llevaba en la bolsa un revólver cargado y al llegar al tee del 3, mientras revisaba en su bolso, la pistola se disparó hiriendo su pie. Fue llevado al hospital local, y los doctores, no sabiendo cómo pasó, temiendo que vinieran las pandillas rivales, lo despacharon rápido al siguiente día. El hecho no pasó a mayores y pudo recuperarse definitivamente del disparo accidental. El abogado de Al Capone y su trágico final. De más está decir que Al Capone tenía que tener al mejor abogado de la época para evitar cualquier tipo de complicación. Así era Edward O'Hare, mejor conocido como Easy Eddie. Para mostrar su aprecio, Capone le pagaba muy bien a Eddie. No solo con abultados cheques, sino que Eddie gozaba de comisiones y de beneficios especiales también. Por ejemplo, él y su familia ocupaban una mansión cercada con muralla en todo su perímetro, contaba con un grupo de sirvientes de todo tipo y tenía todas las comodidades más modernas a la época. La mansión era tan grande que ocupaba toda una manzana de la zona residencial más prestigiosa de la ciudad de Chicago. Sin embargo, si bien al principio la conciencia de Eddie estaba tranquila, todo cambió cuando quiso darle un buen ejemplo a su hijo. Su hijo era su debilidad. Estaba siempre muy pendiente de que no le faltara nada: ropas, automóviles, lujos y una buena educación en prestigiosos colegios. Con absoluta determinación, Easy Eddie decidió que cooperaría con las autoridades y diría toda la verdad sobre la organización de Al Capone, tratando así de limpiar su nombre manchado y ofrecerle a su hijo algún vago ejemplo de lo que significaba la integridad. Para hacer esto, Easy Eddie tendría que ser testigo ante los tribunales, en contra de la mafia, y más específicamente del propio Al Capone, y él sabía perfectamente bien el costo que ello conllevaría. Pese a todo esto, testificó. Menos de un año después, su vida terminaría en una calle solitaria de Chicago. Esa tarde, cuando salió de su oficina en el hipódromo de Sportsman's Park en Illinois, supuestamente llevaba una pistola semiautomática limpia y aceitada, algo inusual en él. Tal vez de forma premonitoria, o porque sabía que ese día pasaría algo terrible. Dos hombres armados que portaban escopetas en un sedán oscuro se acercaron a él en la intersección de Ogden y Rockwell y dispararon una descarga de balas. La policía removió el cuerpo de Eddie, y en sus bolsillos encontraron un rosario, un crucifijo, un medallón religioso y un poema impreso tomado de una revista pegado con un clip. No hubo ningún detenido por el crimen, aunque los rumores más fuertes son asociados a la banda de Al Capone. Las enfermedades de Al Capone y su muerte. Cuando Capone fue sentenciado a prisión por evasión de impuestos, ya había sido diagnosticado con gonorrea y neurosífilis, un tipo de sífilis que afecta al cerebro. De igual forma sufría de síndrome de abstinencia por el uso de cocaína. La sífilis sería su principal enemiga y la causante de sus peores padecimientos. Había contraído esa enfermedad venérea en un burdel, con 16 años, cuando era todavía un pandillero juvenil proyectándose en el mundo de los asesinos a sueldo. Y más tarde se la diagnosticaron más veces, pero por lo visto todos sus efectos provenían de aquella primera infección, de la que Al Capone jamás se medicó adecuadamente. Es posible que Capone haya sufrido insuficiencia cardíaca provocada por la sífilis en su etapa más tardía, ya que esta etapa de la enfermedad puede dañar múltiples sistemas de órganos, incluido el sistema nervioso y el corazón y los vasos sanguíneos de una persona. Sus últimos años los pasaría en su residencia de Palm Island por un beneficio que le dieron en la justicia estadounidense. En ese lugar, arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada, sufrió un derrame cerebral el 21 de enero de 1947 que precedió a la neumonía que 4 días más tarde. Toda una vida de crimen organizado, contrabando y excesos culminó a los 48 años con el entierro de uno de los gánsteres más importantes de la historia de Estados Unidos. Su muerte es considerada por muchos, aún hoy, como el fin de la era de esplendor del gangsterismo. Desde entonces, más que en un protagonista destacado de la historia criminal de Estados Unidos, Al Capone se ha convertido en un auténtico mito, en una leyenda cuya pervivencia continúa asombrando a los historiadores. Después de ver estos increíbles hechos en la vida de Al Capone, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el más impactante?
Te leemos en los comentarios.